Que ahora tenemos al doctor César Ulloa con nosotros. ¿Cuán factible ve usted el procesamiento político del presidente Guillermo Lasso? Hay 10 días más que ha logrado la comisión con 108 votos del Pleno para seguir, dicen, procesando la información que ellos tienen ahí en la comisión. ¿Qué es lo que puede pasar? Los ecuatorianos sin duda están a la expectativa. ¿Se puede dar o no ese juicio político? Muchísimas gracias, Fernando. Un cordial saludo a la audiencia y me siento muy honrado de participar en este espacio. Son 10 días en donde todo puede suceder en el sentido de que la CONAIE, a través de sus distintas filiales, pueblos y nacionalidades, han anunciado ya una paralización el 7 de marzo. Y en este sentido, lo que nosotros podemos mirar es un contexto convulsionado en donde se entrecusan o simultáneamente se van a endurecer o fortalecer estas posturas antagónicas contra el gobierno. Es decir, por un lado, ¿no es cierto?, está el impulso de la comisión legislativa que investiga el caso El Encuentro, como ha sido denominado, y por otra parte está el llamado a movilización por parte de la dirigencia de la CONAIE, por la dirigencia radical de la CONAIE. Sin embargo, no necesariamente lo que sucede en las calles puede suceder en el recinto legislativo y tener el mismo colofón en la Corte Constitucional. Me explico, es decir, puede ser que inicie una protesta, no sé si con la misma intensidad que hubo en junio del 2022, porque acordémonos que una de las cosas que tienen como reto, como demanda, como exigencia, las autoridades electas de Pachacutic es precisamente acentuarse en los nuevos cargos locales, alcaldías y prefecturas de la Sierra Centro. Y yo no sé si esto de tomar posesión de los cargos vaya a ser distraído por la marcha, por la protesta. Pero por otro lado está, ¿no es cierto?, que la comisión en estos 10 días recabe un poco más de elementos para poner en discusión este informe, que posiblemente contará con una nutrida votación, lo que no significa, por último, que si hay los votos que se necesitan, la Corte Constitucional admita el proceso. Entonces yo creo que son días de altísima tensión, en donde vamos a vivir una guerra de todos contra todos, porque no nos olvidemos que también en estos días el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, junto con la bancada de la justicia, la verdad y la transparencia, van a ampliar este informe en el sentido de agregar algunos años atrás e involucrar en esta investigación posiblemente a altas autoridades de los gobiernos del correísmo. César, muy buenos días. Andrés Ortiz te saluda. Un gusto tener acá en los micrófonos de Radio Centro. En esa dinámica de convulsión social que eventualmente se pueda vivir, sí existe un ambiente enrarecido, ¿no?, producto de esta investigación del caso Encuentro, ¿no?, que ha sido denominado por la Fiscalía. ¿Qué opinión te merece esta situación, más allá del ámbito periodístico que no viene al caso? Esta investigación, Cristian Zurita estuvo muy temprano en la mañana hoy con nosotros y nos decía que ya hay un veredicto, es decir, que estos 10 días simplemente es un poco para calentar la calle, porque efectivamente ya sabemos lo que va a salir, es decir, no es que está faltando, o sea, ya tienen tomado la decisión. Entonces como que está un poco vacío de contenido esa comisión, porque está actuando políticamente y probablemente con los votos seguramente va a salir un informe a favor de una, en todo caso en contra del presidente de la República. Pero en esta coyuntura, ¿tú crees que el país se merece vivir esta situación una vez más, este levantamiento o paralización de las calles? ¿Cuánto afecta esto a la economía y al bienestar de los ciudadanos, el que estas cosas sean no sé, pues un círculo vicioso del cual no salimos cuando hay temas tan acuciantes como la seguridad, por ejemplo, o la economía interna de los ciudadanos? En reiteradas ocasiones, sobre la base de algunos artículos de opinión escritos en periódicos, he invitado a la sensatez. El país no puede perderse una movilización con incalculables costos, no solo económicos, sino de fractura profunda en el tejido social. A mí me da la sensación, como decía ese meme, cuando se producían las elecciones en Venezuela, haciendo alusión a Tibisay Lucena, y le sacaban este meme que decían: ya tenemos los resultados, ahora solo faltan las elecciones. Me parece que en esta comisión se podría hacer un parangón, es decir, ya sabemos cuál es
el veredicto, cuál va a ser el resultado de esta comisión, y luego llamaremos o trataremos o pretenderemos llevarle al presidente un juicio político. El país no se merece una convulsión. Yo creo que en democracia una de las virtudes que tiene este régimen político es procesar con mecanismos alternativos para resolver las controversias, las dificultades, acortar las distancias. Y creo que cada cual debe hacer lo suyo. El país está demasiado golpeado. Y cuando digo cada cual debe hacer lo suyo, soy bastante claro en el sentido de que el presidente tiene que rectificar sobre la base de una contundente derrota en las urnas, y eso significa que inmediatamente despliegue un dispositivo en donde abra la cancha, es decir, donde mire si efectivamente los cuadros que le acompañaron desde el inicio son los que se necesita para sacar adelante el país. Si el diseño del presupuesto va de la mano con las exigencias de los sectores más pauperecidos. Si efectivamente el combate contra la inseguridad, la creación de desempleo, el sistema de salud arranque. Es decir, yo creo que el presidente debe hacer lo suyo. ¿Qué debe hacer la Asamblea? La Asamblea debe ir haciendo lo que corresponde, legislar y fiscalizar de manera seria, contundente, pero tenemos la Asamblea peor calificada desde la transición a la democracia, es decir, menos del 10% de la población entrevistada por las diferentes firmas que evalúan la opinión pública dicen que ni siquiera 1 de cada 10 ciudadanas aprueba lo que hace la Asamblea. Y luego los partidos políticos me parece que tampoco hacen lo suyo. Es decir, creo que las elecciones, las últimas elecciones locales, seccionales en el Ecuador, nos dijeron con contundencia que la gente no quiere a los políticos que ahora están y tampoco les gusta la manera como se gestiona la política. Voy a poner 2 ejemplos claros. En Cuenca nunca se tuvo un alcalde electo con 18%, y en Quito un alcalde que gana con 25%, pero si uno suma los nulos, los blancos y el ausentismo, le superan la votación del alcalde. Y esta es una escena que se repite en varias ciudades y en varias provincias, que además no solo ganan por poco, sino además la distancia entre el primero y el segundo es demasiado exigua. Entonces yo creo que el país requiere sensatez. Creo que hay que impulsar un acuerdo social donde la gente, ¿no es cierto?, exija, demande rendición de cuentas, pero también una adecuada gestión en la política. Este país no da para más. Es decir, los indicadores que nosotros tenemos de riesgo país, de inseguridad, que por cierto le ubican lamentablemente y dolorosamente a la ciudad de Guayaquil en el puesto 24 en un ranking en donde nunca se hubiese imaginado que esto habría ocurrido, en los primeros lugares en disrupción crónica infantil, en suicidio juvenil, en falta de acceso a salud, 7 de cada 10 desempleados. Yo creo que es una situación en donde no caería para nada bien una paralización, y peor, con la exacerbación de los ánimos que siempre promueve el dirigente Issa, ¿no? Yo creo que más bien es un espacio en donde se debe propiciar ciertas condiciones para que este gobierno termine en democracia, rectificando lo que corresponde, la Asamblea haciendo lo suyo, y los partidos políticos que entren en una reingeniería ética, en una reingeniería profesional. Caso contrario, el Ecuador camina aceleradamente a un estado fallido donde cada cual hace lo que discrecionalmente le conviene por sobre cualquier ley, ¿no? Es decir, el Estado de Derecho prácticamente está desapareciendo. En contraste, vemos, y por informaciones que hace muy pocos minutos dio Juan Javier, vemos un superávit entre exportaciones e importaciones, 32.000 millones de dólares en exportaciones, gran esfuerzo privado, esto hay que expresar y señalar. Permanentemente se ve un crecimiento, un incremento, a pesar de esta falta de seguridad jurídica en el país, la seguridad ciudadana, el narcotráfico y toda esta convulsión política. Esto demuestra que el país en armonía, el país compuesto y respetando, digamos, las normas, las leyes, que siempre lo señalo y lo expreso, podría estar en mejores condiciones porque tiene potencialidad de producción, potencialidad económica. Pero mire, estamos prácticamente aniquilando a estos sectores que bien podrían darnos una condición diferente a futuro. Bajo ninguna circunstancia se puede admitir el hecho
de que lleguemos a destituir a un presidente en estos momentos. Más aún porque mucha gente le pregunta y le dice a uno, y bueno, se destituye al presidente, ¿y quién viene? ¿Y cómo se logra gobernabilidad después de la caída de un presidente? Yo he dicho, no, pues muy por el contrario, ¿no? Lo que hace es destruir aún más la gobernabilidad. Y luego, ¿quién sube? El señor vicepresidente, que el otro día le escuché una breve declaración, ¿no? Fue a visitarlo al señor presidente Guillermo Lasso el día que le estaban operando la pierna, y le hicieron una pregunta y dijo, sí, he venido acá para que él disponga, ¿no?, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, digamos, la forma como lo expresó y lo dijo el vicepresidente de la República, que tendría que estar absolutamente inmerso en el manejo del gobierno con funciones cuando el país tiene tantas dificultades. Pero lo que dijo, bueno, estoy aquí para ayudar en lo que me diga. Cuando el profe, para saltar a la cancha, como cuando diga el profe, más o menos. Entonces, digamos, hacia dónde va el país, y reitero, en contraposición positiva, se ve cómo podemos crecer en exportaciones. Bueno, vivimos a puertas de un Estado fallido, y el único beneficiario de la descomposición institucional, que además ocurre de manera acelerada, es el crimen organizado y la informalidad junto a la ilegalidad. Porque mientras los policías y quienes custodian la seguridad interna posiblemente estén en las calles controlando de que no exista desmanes ante una posible protesta, es cuando de manera libre circula la droga, en donde hay el festival del microtráfico, donde se produce una serie de delitos, porque la policía, porque el orden está prácticamente en otros lugares. Entonces, creo que la gente todavía no dimensiona para nada lo que significaría este tipo de cosas. Y luego lo otro, cuando tenemos un Estado fallido, la gente provoca lo que se conoce como anomia, ¿no? Es decir, no hay ley y por lo tanto discrecionalmente cada sujeto actúa como creyere conveniente, por fuera de lo que significa la igualdad de oportunidades y el acceso a las cosas. Y el tercer aspecto complejo es que en un Estado fallido siempre la cacería de ríos revueltos se produce por los peores, no por los mejores. En el caso del Ecuador, estamos nosotros reeditando en un contexto con unas características, y yo diría con unos matices nuevos, la famosa década de crisis que ocurrió entre 1995 y el 2005, ¿no es cierto?, donde se da el juicio político al ex vicepresidente Alberto Dajic por el mal uso de gastos reservados, no se consigue una mayoría legislativa, sin embargo desde la justicia ya se había, ¿no es cierto?, procesado, luego el ex vicepresidente pide asilo, se asila en Costa Rica, y luego viene una desgracia que dura 10 años hasta el 2005, cuando hay el golpe de Estado contra el ex coronel en retiro y protagonista del golpe de Estado que fue contra su antecesor, Yamil Maguad. En el caso del Ecuador, lo que se quiere provocar es un golpe legislativo, así lo llama la literatura en ciencia política, un golpe legislativo, es decir, no hay aval de las Fuerzas Armadas, la gente no necesariamente quiere la destitución del presidente, sin embargo, en contubernio, las fuerzas políticas que democráticamente no ganaron las elecciones buscan una serie de elementos que de manera simultánea y combinada hacen creer o generan un universo simbólico para que la gente comience a reiterar esto de la salida del presidente. La salida que tiene tres figuras, ¿no? Mucha gente ha hablado de que renuncie, como es el caso del dirigente Issa, otros piden la sucesión presidencial para que le siga el doctor Borrero, y otros hablan de una muerte cruzada que puede venir de la asamblea o del presidente. En definitiva, todos los escenarios lo que quieren auspiciar es la salida del presidente Lasso. Insisto, creo que es un momento de sensatez, de guardar la calma. Los costos que puede traer una salida en este momento, en donde la democracia en América Latina, ¿no es cierto?, repudiaría este tipo de cosas, será muy complejo. Y esto se está ya mirando cómo observan los multilaterales de crédito, cómo observan las distintas agencias, observatorios, y eso se refleja en la subida de riesgo país, es decir, en contraste con el superávit y en contraste con el disciplinamiento de las cuentas fiscales,
Sin embargo, la mirada que tienen de nosotros, los organismos de afuera, es letal, es terrible. Es decir, nadie quiere venir a invertir al Ecuador, no solo por temas de inseguridad, sino además por la ingobernabilidad que ha hecho que el presidente enfrente un cuarto intento de terminación anticipada de su mandato. Señor Ulloa, muchas gracias por estar con nosotros en Punto de Orden. Y bueno, tal vez una reflexión final que va muy de la mano de lo que acaba de decir. Justo hoy un columnista en El Universo decía, la estabilidad es hoy el bien más preciado, no caigamos en la anarquía que vive el Perú. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Porque claro, de verdad es preciada la estabilidad, y si se está queriendo desestabilizar de esta forma el país, obviamente con argumentos o no, porque eso, digamos, sigue en el debate, ¿qué opinión le merece? Solo se puede provocar cambios positivos cuando existe un ambiente de estabilidad democrática. Es muy complejo y está comprobado históricamente que ningún país ha generado grandes transformaciones con beneficios para los segmentos con mayores necesidades cuando hay rupturas institucionales, cuando hay golpes de Estado, cuando hay gobiernos de facto o cuando ciertos grupos con poder de voz, veto y voto tratan de incidir. La estabilidad es ahora un bien que además a un país tan golpeado como el nuestro, que no ha podido superar las consecuencias de la pandemia, uno de los pocos que no ha podido superar en América Latina, porque eso dicen las cifras del crecimiento en relación al PIB, no puede darse el lujo de entrar en una ola de protestas. Creo que el país debe entrar en un contexto de sensatez, en un contexto de democracia, y exigir lo que yo he dicho al inicio, es decir, que cada cual haga los correctivos que corresponden, en el tiempo que corresponde, y en ese sentido nosotros tengamos como cierta certeza para salir de lo que decían los colegas, este ambiente enrarecido, ¿no? Este ambiente extraño, porque en el país se vive como un ambiente fuera del usual, es decir, toda la gente está como en el desenlace de la novela diaria, cuando nosotros sabemos que el resultado ya existe en la comisión, pero posiblemente todavía los otros pasos, que es la admisión de la Corte y lo que viene después con el anuncio de movilización, todavía no se concretan. Hay que pedir paz, hay que pedir calma, pero sobre todo sensatez, porque el país requiere procesar en democracia los problemas que en la misma democracia se producen. Una inquietud. La lectura que hemos venido haciendo acá desde Guayaquil es que luego del resultado de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana con una aparente mayoría social cristiana y del correísmo, que entrarían en funciones el 14 de mayo, más el tema del calentamiento de las calles, más el tema de una probable situación en cualquiera de las facetas que tú nos comentaste, ¿no? De la muerte cruzada o de la renuncia o del juicio político. ¿Tú no ves ahí, en cambio, que sí, aparte de la inestabilidad que nadie desea, pero detrás de esto hay la cooptación de ciertas entidades como la Fiscalía, como la Judicatura, como la Contraloría General del Estado? Es decir, yo veo una situación en la que si eventualmente el presidente Lasso llega a salir bien librado de esto y no es destituido, ¿tú no crees que estos actores políticos que están atrás del Consejo de Participación Ciudadana se encarguen de determinar el nivel de desestabilización que nadie ansía? ¿Qué lectura te da esta nueva conformación del Consejo y si hay algo del que preocuparse? Bueno, es un consejo con una legitimidad exigua, porque no nos olvidemos que los consejeros y consejeras no llegan ni siquiera al 20% de votos, cuando cerca del 50% votó nulo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo grave es que estos consejeros y consejeras deslegitimados, sin embargo, van a decidir sobre la designación de todo lo que significa las autoridades de control, justicia y todo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. No nos olvidemos que ya viene el cambio también de 2 vocales del Consejo Nacional Electoral a puertas de una elección del 2025. Yo lo que veo es un gobierno arrinconado, es decir, un presidente que está prácticamente asediado todo el tiempo, con un poco margen de maniobra, pero que sin embargo tiene un instrumento muy poderoso. Y el instrumento poderoso que tiene el gobierno es algo que hasta ahora no lo ha puesto en funcionamiento. Y es, de la misma manera que ha sabido ordenar las cuentas fiscales, de la misma manera que está enorgullecido de establecer un equilibrio macroeconómico,
tiene el mismo instrumento poderoso en tener una agenda social muy contundente. La gente lo que exige es que los servicios funcionen, que las demandas se satisfagan, que tengamos nosotros unos mínimos de dignidad. Entonces, el gobierno, si bien es cierto, no está en capacidad de nombrar estas autoridades porque hay un Consejo de Participación Ciudadana en contra, sin embargo, puede llegar de manera directa a la gente. ¿Y cómo llega de manera directa? Hospitales funcionando, con un sistema educativo de acceso, de calidad, con una atención extraordinaria, mejorando los servicios. Y yo creo que ahí es algo que le cuesta mucho al gobierno. Es decir, yo no veo que tenga un equipo que le permita de forma ordenada, aceitada, contundente, hacer que la maquinaria del Estado llegue donde debe llegar. Entonces yo creo que han sido muy buenos en unas cosas, pero me parece que les cuesta conocer cómo funciona la calle, cómo opera la calle. Entonces yo creo que al gobierno le queda una carta muy importante y es tener recursos y que esos recursos inmediatamente lleguen de forma directa a quienes están demandando, porque si eso hace, el gobierno pondría un dique, un muro de contención ante las exigencias de algunos líderes que por años la única manera que han utilizado es la parálisis. Entonces yo creo que el gobierno tiene una herramienta potente que es ejecutar, por eso es ejecutivo, él tiene que ejecutar. Y hemos visto que en 2 años hay problemas de ejecución seria, sobre todo en la agenda social. Sí, estamos de acuerdo y definitivamente un sistema presidencialista tiene el control y las decisiones del presidente y muchos de los temas no era necesario pasar por la Asamblea. Lamentablemente se ha ido enredando en los temas políticos para los que no se ve mucha habilidad en el equipo de gobierno. Pero en todo caso, el presidente podría un poco rectificar, ¿no? Establecer sus objetivos y podemos marchar adelante. Podemos hacerlo a un lado a la Asamblea, como él dijo al inicio. No entiendo por qué, por ejemplo, el que no haya plásticos o especies para las cédulas de identidad o no haya medicamentos en los hospitales tenga que ver con la Asamblea Nacional. No, en estos momentos se debería ver la eficiencia en la labor ejecutiva en muchos temas y apartarse del tema político. Es lo que él mismo planteó al inicio. Le queremos agradecer por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias, a las órdenes. Una buena mañana. Muchas gracias.